Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía, no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Y murió Jefté Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Oremos y digámosle, Padre, que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos, mi Dios, en esta oportunidad te adoramos, Señor. Queremos rendirte nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, pues tú mereces, Señor, ser exaltado, mereces ser glorificado por todas las cosas preciosas que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Nos has llamado, Señor, nos has constituido un pueblo para ti, para tu alabanza, para tu gloria. Y hoy, Señor, disfrutamos de la paz, una paz verdadera, y podemos tener comunión, Señor, contigo, y podemos tener comunión también con nuestros semejantes. Padre, permite que podamos comprender tu palabra en esta oportunidad, que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos, Señor, atesorarla. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, nuestro tema de hoy es un conflicto innecesario. Es un tema bastante extraño, por cierto, porque quizás temas más comunes son temas que nos invitan a adorar a Dios, temas que nos invitan a buscar su rostro, ¿verdad? A orar, temas que nos hablan acerca de cómo nosotros podemos prosperar incluso. Pero la realidad es que la palabra misma nos dice que toda esta escritura dice que es inspirada por Dios y dice que es útil para enseñar. Quiere decir que cualquier pasaje de la escritura que nosotros tomemos siempre es para nuestra edificación. Y ese es el caso de la palabra de hoy. Sinceramente he estado buscando al Señor, pidiéndole, y ¿qué significa para nosotros hoy esta palabra? Porque la realidad es que lo que se relata acá es pleitos, guerras, y por cierto, no guerra ya contra los enemigos, sino que fue un conflicto que se dio entre hermanos. Los de Efraín, al verse, según ellos, ¿verdad?, menospreciados, quisieron reclamar sus derechos que ellos tenían como tribu mayoritaria y poder así pelear contra los de Jefté, los galaaditas, como hemos venido viendo. La realidad es que no se entiende qué es lo que estaba pasando ahí, porque por un lado hemos hablado que los enemigos, los amonitas, ellos eran los que habían tenido oprimidos a los israelitas por 18 años. O sea que habían estado en problemas mucho tiempo. Y en ese transcurso, pues ellos habían hecho de todo. Alguien que era un vagabundo, dice. Era un hombre hijo de una mujer ramera y que andaba ¿cómo se llama?, en juntas con otros malvados. Y estaba leyendo lo que la Nueva Versión dice, y ahí se relata un poquito diferente, y dice que ellos salían a hacer cosas malas. La Reina Valera solamente dice que se juntaron con él los hombres ociosos y andaban con él, pero la Nueva Versión dice que salían a hacer maldades. Entonces no era buena pieza como nosotros pudiéramos decir hoy. Sin embargo, como explicábamos, los tiempos eran difíciles y la gente no andaba de lo mejor que se puede decir, hablando moral o espiritualmente. De modo que él era de lo mejorcito, pudiéramos decir. Qué extraño, ¿verdad?, decir que un hombre que no tenía quizás ni completamente el temor de Dios,
pero aún así Dios permitió que él fuera el libertador en esa oportunidad. Y claro, Dios estaba con él. Me gusta porque dice que después de todo lo que hace Jefté para no negarse directamente del llamado que le estaban haciendo, pero sí ponerlos al tanto y decirles: ustedes me echaron, ustedes me expulsaron de mi familia, y hoy que tienen el problema, hoy me vienen a buscar. Pero después de eso que le dice ellos le dicen que lo van a poner por jefe, por caudillo, y él le recalca nuevamente que si es así, pues va, y si no, no. Al final él va. Pero me gusta que dice que el Espíritu de Dios estaba con él. Yo creo que eso marca la diferencia, porque en realidad todo creyente actual, no solamente líderes de iglesias, necesitamos el respaldo del Espíritu Santo. Sin ese respaldo no somos nada hablando espiritualmente. Pudiéramos creer, ¿verdad?, que somos muy elocuentes, muy conocedores, pero sin la labor del Espíritu Santo en nosotros, somos personas comunes y corrientes. Así que, hermanos, nos deja una gran lección la vida de este hombre. Y pudimos ver cómo Dios le da la victoria, vence a los enemigos y regresan ellos ya teniendo esa victoria. Pero hoy, que pudiéramos esperar que todos iban a celebrar, que todo el pueblo, toda la nación de Israel iban a estar contentos, que iban a estar felices por lo que había ocurrido, la cosa no fue así. Hermanos, todo esto debemos tomar nosotros hoy lección en realidad, porque si estamos nosotros pidiendo al Señor que Él derrote a nuestros enemigos, que Él venza a todos aquellos que se levanten contra la iglesia del Señor, cuando Él nos dé una victoria, hermanos, lo menos que podemos hacer es alabar y bendecir el nombre de Dios, quien quiera que sea de nuestros hermanos que está en alguna situación. Sería un poco ilógico que nosotros, hermanos, oramos, que nosotros clamamos, y cuando vemos la respuesta de un hermano o de una familia, entonces nos hacemos indiferentes, ¿verdad? O como que algo con envidia. Hermanos, eso se dio acá. Había una situación en la cual los efraínitas dijeron: bueno, ¿y en nosotros? ¿Por qué no nos invitaste a pelear? ¿Y por qué te fuiste solamente tú? Como quien dice, hoy que ellos habían obtenido la victoria, los de Efraín querían que también a ellos se les diera la gloria. Y la situación era que Efraín siempre fue una tribu sobresaliente. Y por ahí creo que viene el detalle, y esta palabra tengo que aplicarla a mi vida, y cada líder debe también aplicársela, porque muchas veces los líderes somos así, ¿verdad? Que sí es cierto, estamos haciendo la obra de Dios, pero muchas veces queremos que se nos den los honores, ¿verdad? Quieras o no, somos seres humanos y somos tentados muchas veces a no tomar la gloria, ¿verdad? Pero sí que se nos diga: el fulano de tal hizo esto, ¿verdad? El líder fulano de tal, o el pastor fulano de tal. Y si no es así, entonces viene algo al corazón. Claro que eso no es correcto. Entonces ese problema se estaba dando. Y yo quiero que veamos, en primer lugar, que este conflicto fue provocado por los celos y la envidia. Mire lo que dice ese primer versículo. Entonces se reunieron los varones de Efraín, dice ahí, y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Oiga, era una censura, era una reprensión que le estaban haciendo, una sentencia. ¿Por qué fuiste tú solo y no nos llamaste? Y ni siquiera le enviaron una carta, ni siquiera, bueno, en ese tiempo no había teléfono, pero si hubiera habido teléfono, le envían un WhatsApp, ¿verdad? O un Messenger. Pero no, sino que dice que pasaron los vados del Jordán, eran los ríos más pequeños que salían del gran río Jordán. Pasaron todo el río Jordán, y a la parte oeste, como lo vengo diciendo desde hace como 3 semanas ya, las tierras que estaban más desprotegidas, ahí estaban los galaaditas, y los de Efraín pasaron todos armados hacia ese lugar y le dicen: ¿por qué no nos invitaste? O sea, no iban a preguntar solamente, iban a pelear. Y lo que dice la parte final del versículo 1, miren la gracia que querían hacer.
nosotros quemaremos tu casa contigo. O sea, no era sencillo, iban ellos en son de, no de paz, de guerra. Querían ellos matar al hombre que le había dado la victoria a Israel. Querían matar a aquel por el cual sus enemigos habían sido derrotados. Hermanos, en el pueblo de Dios necesitamos ser más hermanables. En el pueblo de Dios necesitamos ser más unidos, porque las victorias de mi hermano deben de ser mis victorias. Las victorias que son del pueblo de Dios pertenecen a todos por igual. Pero ellos no lo consideraron así. Para ellos era como quien dice, y nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué no nos llevaste? Y me llama la atención que Jefté le responde y le dice que sí los había invitado. Lo que pasa es que ellos no quisieron ir. Entonces hay un problema, hermanos, creo acá con el corazón. Porque muchas veces quizás no es que las oportunidades no se den para trabajar en la iglesia del Señor, sino que lo que pasa es que nos hacemos renuentes, ¿verdad? Nos apartamos, nos aislamos o queremos que nos rueguen para poder hacer la obra de Dios. Y eso no es así. No nos hagamos rogar, hermanos. Yo les digo, cuando veamos las victorias que Dios está dando, esas victorias van a ser no del pastor, no del líder de ministerio. Esas victorias que vamos a obtener serán de toda la congregación. En este caso, Iglesia Altar de Dios Nueva Jerusalén, trabajemos para la honra y la gloria de Dios, porque Él será glorificado a través de lo que hacemos. Así será. Los de Efraín lo reprenden a Jefté y le dicen, ¿y por qué no nos invitaste? Quiero decirles que Efraín tipifica a aquellos creyentes que después que ven que los resultados se dan, entonces quisieran haber sido parte de. Mire lo que pasó con ellos. No era primera vez. Según el capítulo número 8, pasó lo mismo con Gedeón. Si se recuerdan, ya varios meses quizás atrás, veíamos eso. En el capítulo 8, cuando Gedeón había vencido a los madianitas, dice el versículo 1, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron, como dice ahí su Biblia, fuertemente. O sea que estos hombres eran tremendos. Pero ¿qué le dice Gedeón? Gedeón, en este caso, él actuó más diplomáticamente, aunque Jefté era un hombre también que dialogaba, pero sí se molestó grandemente. En el caso de Gedeón, no. Gedeón, como que en el común del habla nuestra se dice como que se bajó al pozo, como que se le humilló, en palabras más correctas. Pues él les dijo, no, lo que han hecho ustedes es más que lo que hemos hecho nosotros. Si el rebusco de Efraín es muchísimo mayor que la vendimia de Abiezer, como quien dice, lo que nosotros hemos hecho, eso no es nada. Nosotros hemos vencido a los madianitas, pero ustedes, cuando iban huyendo ellos, los agarraron a los príncipes y ustedes los han capturado. Entonces Gedeón usó de sabiduría. Y al final de este mensaje yo quiero dar algunas pautas para que veamos que el conflicto no nos ayuda en nada. El pleito no nos ayuda en nada. No nos ayuda el poder ser personas con celos, mucho menos con envidias. En este caso, los efraínitas, a ellos nuevamente los habían invitado. Lo que pasa es que ellos no habían querido ir. Dice el versículo 2, 8:2, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No el rebusco de Abiezer mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. Y luego que él habló esta palabra, ahí se calmaron los efraínitas, pero allá no. Miren lo que dicen Jueces 12:2. Y Jefté le respondió,
yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendías, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Es lo que les dice. Está claro que él les estaba haciendo ver que sí los había invitado a la guerra, pero como no le ayudaron, entonces él dice, yo voy y arriesgo mi vida y Dios me da la victoria, y hoy ustedes vienen a pelear contra mí. Se da cuenta que cuando hay algún celo, cuando hay alguna envidia, se va a nublar la mente, y muchas veces las oportunidades que hay para hacer la obra de Dios las vamos a, ¿verdad?, opacar. Pero sí, cuando Dios da la victoria al pueblo, entonces queremos ser parte. Repito, hermanos, nosotros debemos ser de las personas que hacemos, no de las personas que huimos. Se está terminando un año, el año 2024, y yo no dudo que en este año han habido victorias, porque si estamos en Cristo, estamos en victoria. El único que está derrotado se llama Satanás. La iglesia de Cristo está en victoria para la honra y para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Si nos retraemos, si rechazamos, si no nos involucramos, al final, cuando nosotros veamos que la iglesia del Señor sigue avanzando, entonces nos vamos a sentir un poco mal, un poco incómodos. Porque la iglesia del Señor no depende de una persona. La iglesia del Señor no depende del pastor, no depende de los líderes. La obra del Señor depende de Él absolutamente. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos ayudas. Nosotros somos instrumentos, somos pies, somos manos, somos ojos, somos oído, somos boca, hermanos, en las manos del Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Algunos predicar, otros evangelizar, otros oran, otros están ahí, ¿verdad?, en las rodillas, otros están, bueno, haciendo diferentes cosas en la obra del Señor. Y al final, cuando hay victoria, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué es victoria del pastor? No, absolutamente, es victoria de toda la iglesia de Cristo. Entonces estos hombres sentían, de cierto modo, algún celo, alguna envidia, y ellos no querían reconocer que ellos habían fallado. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos se fueron y vencieron. Y cuando los efraínitas les quisieron hacer la guerra, de igual forma tenían que prepararse. Entonces el versículo 4 relata cómo ellos se preparan para pelear. ¿Qué hicieron? No esperaron. No esperaron que lo llegaran a sacar de su casa y luego lo quemaran, sino que arma a su gente. Entonces reunió, dice Jefté, a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Recordemos que Efraín eran hermanos de ellos. La tribu de Efraín era la tribu más grande del norte. Por eso ellos quizás se sentían así, porque Efraín era reconocido como los jefes de la parte norte y de la parte sur, Judá, por supuesto, los grandes. Pero los reúne y dice que los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas, en medio de Efraín y de Manasés. ¿Cómo los tomaban a ellos? Como gente de segunda categoría. A los galaaditas, por ser de allá del oriente, decían, no, si ustedes son los que se han ido de Efraín, ustedes son los que han huido de Manasés, pero en realidad ustedes son fugitivos. Y se prepararon y pelearon y los vencieron. El versículo número 6 dice al final que murieron de los de Efraín 42,000 personas. Qué terrible, hermanos, que un pleito entre los mismos del pueblo de Israel terminó en matanza de gran cantidad de pueblo. Entonces quiere decir que nosotros no debemos prestarnos para estar ahí en algún conflicto entre hermanos.
Somos todos hijos de un mismo Padre. Nuestro Padre es Dios. Entonces, ¿contra quién nosotros vamos de verdad a presentar batalla? Contra el que es de verdad el enemigo de la iglesia. Contra Satanás, contra él sí. Contra el mundo, contra la carne, pero no contra nuestros hermanos. ¿Por qué razón? Porque ellos están con nosotros a nuestro lado para pelear las batallas que Cristo nos ha encomendado. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Se preparan todos para pelear y al final los galaaditas dice que derrotaron a los efraínitas. Y por cierto, los efraínitas no eran cualquier persona, eran ejércitos numerosos. Lo que pasa es que estaban hoy en territorio que no era de ellos, estaban en un lugar desprotegidos. ¿Qué hizo Jefté? Los mandó para los vados, dice, del río Jordán, ahí por el río Jaboc, que es uno de los ríos más pequeños que salen del Jordán, y ahí los escondió. Y cuando ellos entraban, les preguntaban, ¿y ustedes son efraínitas? Efrateo, dice ahí, pero la nueva versión dice, son de Efraín. ¿Y ellos qué decían? No, decían ellos. Y ahí les hacían una prueba. Vamos a ver si ustedes pueden decir la palabra. Leamos ahí en el capítulo número 12, versículo 5. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían a los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad le preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Digan ustedes Shibolet. Entonces ustedes no son de Efraín, ustedes son de Galaad. Shibolet. Pero los de Efraín, ¿cómo decían? Shibolet. Y mire lo que pasaba. Di Shibolet. Y él decía Shibolet, porque no podían pronunciarlo, dice, correctamente. Entonces le ponían mano y lo mataban. Qué terrible, ¿verdad? Esa era la prueba que les ponían. Si usted se fija de región en región, incluso en nuestro país, aunque es pequeño comparado con otros, siempre hay diferencias. Los de Occidente tienen su forma de hablar. Los del centro, más que todos los de la capital, se jactan, ¿verdad? De que tienen un habla más pulida. Los de Oriente, bueno, tienen otro tipo de habla y muchas veces se les menosprecia por su habla. Así hay diferencias. Entonces, ahora no digamos con otro país, ¿verdad? Si vamos a Honduras, si vamos a Guatemala, a Costa Rica, tienen su forma de hablar. Y quizá puede haber algún menosprecio por eso. Pero en este caso fue una prueba para diferenciarlos y descubrirlos que eran de los enemigos. Supuestamente, ¿verdad? Aunque ya dije que eran hermanos. Hay que perder de vista eso. Pero pasemos a la segunda parte. La envidia, hermanos, y los insultos traen muerte. Muerte. No sale nada bueno de eso. ¿Qué pasó con ellos? Según el versículo 1, dice que ellos vinieron con ese tono arrogante, los efraínitas, y le dijeron, tú no nos invitaste. ¿Qué pasó? Te vamos a quemar. Te vamos a matar a toda tu familia. Esa palabra, hermano, era terminante. ¿Y cómo iba a salir este hombre, verdad? Que había sido criado en la calle, que había sido formado con bandidos. ¿Cómo iba a reaccionar él? Aunque claro, si usted nota, dice que tenía el Espíritu Santo. No lo vayamos a tomar nosotros como excusa, ¿verdad? Tampoco. Porque sí tenemos el Espíritu Santo y hoy son otros tiempos. No podemos decir que somos como los de Galaad. No podemos decir que estamos en los tiempos de los jueces. Estamos en el tiempo de la gracia. Y el Espíritu de Dios es morada permanente en nosotros. Quiere decir que podemos vivir diferente. Entonces, en esos tiempos terribles, este hombre, aunque era usado por el Espíritu de Dios en algunas oportunidades, hoy se enoja y viene él y ante aquellos que se sentían resentidos, que se sentían celosos, incluso hoy al ver la victoria que habían obtenido los de Galaad, ellos dicen, tú no nos invitaste. Pero mire, la reacción de Jefté tampoco fue correcta.
Porque según los versículos 2 al 4 que ya lo leímos, dice que él busca una revancha, una venganza. Si ellos le dijeron, te vamos a quemar a ti y a tu familia vivos, él no estuvo esperando, como decía hace un rato. Él viene y arma a su gente y los manda a poner en lugares estratégicos. Él no razonó. Contrario a lo que hizo en el capítulo 11, ahí sí quiero que leamos algo. 11:12. Ahí sí hizo diferente. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y comienza un diálogo. Le envía una carta y viene el rey amonita y le comenta también y le dice, ustedes no quitaron tierra cuando venían de allá de Egipto. Y Jefté le envía otra carta en la cual le dice, no, nosotros no te hemos quitado nada. Y le explica todo lo que ocurrió. Pero en esa oportunidad dialogó, aunque al final los amonitas siempre les hicieron la guerra y Jefté los derrotó. Pero hoy, en esta oportunidad, no dialogó. En esta oportunidad solamente les dijo lo que tenía que decirles, pero inmediatamente armó a sus hombres. ¿Qué lección podemos tomar aquí en esta parte? Aquí sí tenemos problemas. Quizás todos. ¿Cómo somos nosotros? Bueno, ya se acerca el tiempo de los cohetes, ¿verdad? Y ya es, creo yo. ¿Cómo son los cohetes? Ahí de diferentes, pero las mechas, ¿cómo son? Largas algunas, ¿verdad? Y otras cortas. ¿A cuáles le tienen más miedo los niños? A las cortas, ¿verdad? Si no tienen cuidado, les explota. Bueno, para pena mía hay que decirlo que a mí me explotó un cohete cuando tenía la edad como de 4 años en mi mano derecha. ¿Verdad? Uno ni sabía nada y al final, pues en un 1 de enero, quizás hallé uno ahí en el corredor y lo fui a meter al fuego debajo de la olla de frijoles. Se explotó la olla de frijoles también. Terrible. Y sé que muchos accidentes pasan, pero hoy apliquémoslo. La mecha cortita que tenemos muchas veces, ¿verdad? Explotamos rápido. Cuando todo va bien, amigos, ¿verdad? Y felices y todos, y alegres los hermanos y las hermanas. Pero si le dicen algo, ya me van a conocer. Dice. Usted no sabe cómo era yo antes. Y así sacan las cosas los hermanos. Eso es terrible, hermanos. Usted no sabe el león que el Señor ha amarrado, dicen algunos. Así dicen. Dios ha amarrado su fiera, dicen. Con eso quieren intimidar a la otra persona, ¿verdad? Porque le quieren hacer ver que si quisiera hacer algo malo, se lo hace, aunque no está diciendo directamente que va a actuar, pero así encubiertamente lo está diciendo. Entonces nos enojamos. Jefté se incomodó tanto que él dijo, no, antes que ellos me maten, pues yo los voy a matar antes. Y hermano, se oye feo, pero en el mundo así actúan las personas. Si alguien les quiere hacer algo, ellos no esperan, ellos lo hacen antes. Pero en el Señor, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Que hay que orar por los que nos persiguen, a los que nos maldicen, hay que bendecirlos. Lo hacemos nosotros. ¿Qué dicen ustedes? A veces quizás no. A veces quizás no. No vayamos a ser de los que oran así, ¿verdad? Diciendo, Señor, consúmelos. Derrama de tu fuego, no del fuego del Espíritu Santo, sino fuego que los queme. Son descendientes, los que hablen así son descendientes del apóstol Juan, ¿verdad? Y de Santiago en sus primeros días. Así le dijeron al Señor. Señor, los samaritanos no nos quisieron recibir. ¿Quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor, ¿qué dijo? No saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces, hermanos, no nos ayuda en nada una situación así, ¿verdad? Brusca, una situación como revanchista, no nos ayuda. Hay un proverbio que dice que dejemos lugar para la ira de Dios, que no digamos,
como me hizo él, así le voy a hacer. Voy a tomar venganza. No, no debemos ser así. Pasemos a la parte número 3. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo debemos actuar nosotros? ¿Qué hacer entonces para evitar estos conflictos? Voy a mencionar 5 cosas. Número 1, evitar, mejor dicho, los resentimientos. Si me preguntan a mí, como humano, yo tendría que ser sincero y decirle a ustedes, en algún momento algo ha tocado mi corazón. Porque como humanos nosotros en algún momento podemos sentir algo por alguna situación que otra persona nos haya hecho. Ahora, esa es la parte humana, pero nuestra parte espiritual, ¿cómo debe reaccionar? Si le hacen algo a usted o me han hecho algo a mí o muchas cosas, pero ¿cómo vamos a reaccionar? Así, ¿verdad? Bruscamente me la voy a desquitar o ya va a ver qué es lo que le voy a hacer. O cuando me necesite no le ayudo. Hermano, eso no nos ayuda a nada. ¿Quién se destruye? La persona que guarda resentimientos se destruye a sí misma. Fíjense que a veces el que hizo el problema hasta se olvida. El que dañó a otra persona hasta se le olvidó. Y nosotros seguimos ahí. Y pasaron como 20 años, ¿verdad? Y seguimos igual. No, no debe ser así. Yo estoy seguro que eso que había pasado, eso era leve. Después de todo, vencieron los galaditas. Si los de Efraín no fueron parte, bueno, pero ya pasó. Ellos hubieran dicho, bueno, no nos llevaron. Si era verdad que no los habían invitado, pero vencieron. Bueno, démosle gloria a Dios. Pero no, ellos se molestaron, se enojaron. No tengamos resentimientos. 2, no nos prestemos para hablar rápido. No seamos prestos. Si algo sentimos, como dicen algunos a veces, muérdase la lengua para hablar, para no hablar rápido. Yo hallo un proverbio donde hasta así chocante se siente, pero dice así: aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Así dice. Qué terrible, hermano. Y nosotros como sabios del Señor muchas veces por hablar rápido ya nos equivocamos. Tranquilos, tranquilitos. Por eso dice Santiago, todo hombre sea que pronto, pero para oír, y tardo, dice, para hablar. ¿Qué nos hace más conflicto a nosotros? ¿Oír o hablar? Hablar, ¿verdad? Obviamente. Porque de oír no, ¿verdad? Claro, hay que ver qué es lo que estamos oyendo. Porque si solo oímos cosas negativas, todo eso está entrando a nosotros. Y cuando vengamos a darnos cuenta, de repente eso es lo que vamos a estar reproduciendo. Porque nosotros, a través de los sentidos, cautivamos toda la impresión y luego vamos a hablar de acuerdo a eso. Entonces no seamos prestos para hablar. 3, ¿qué más? Hay que ser diplomáticos y personas dialogadoras o negociadoras. Los diplomáticos de algún país, usted los ha visto, bueno, quizás algunos ya lo han sacado de sus casillas en algún momento, pero cuando usted lo ve en conferencias de prensa, ¿cómo los mira usted a esos hombres o a esas mujeres? ¿Los mira que están bien enojados o cómo considera usted el hablar de esas personas? Esas personas se miran bien amables. No, dicen ellos, nosotros venimos acá de parte del gobierno y mencionan su país de tal. Y nosotros somos pueblos hermanos y aquí venimos para cooperar con el desarrollo de tal país, ¿verdad? Y esta cooperación es mutua y comienzan ellos a hablar de una manera que todos se quedan, wow, nos van a ayudar, dicen, tantos millones nos van a dar. Y a veces quizás no los dan, pero los prometen. A veces son mentiras. Entonces, pero la diplomacia, esa gente, ¿verdad? Viene así, bien formal y todo. Y bueno, los cancilleres de un país, ¿no cree usted que son gente cualquiera? Son gente muy preparados, gente que sabe hablar, gente que sabe cómo responder preguntas. Y aunque les
estén, ¿verdad? Y le quieran hablar en contra, ellos evaden las preguntas y contestan de una manera diferente. ¿Cómo nos hace falta a nosotros, verdad, hermanos? El depender del Espíritu Santo de Dios. Porque nuestras mismas fuerzas es cuando hacemos esto. Que rápido hablamos y que no somos diplomáticos, sino más bien, si a mí me la hace, yo también. Cuidado, cuidado. Número 4, hay que ser controlados, hermanos, por el Espíritu Santo. Jefté dice en 11:29 que fue lleno del Espíritu. 11:29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y lo que sigue dice que comienza a pasar por varias ciudades, juntando gente, juntando guerreros. Ahí los iba llamando. Y luego se van a Mizpa. En esa ciudad, ahí armaron su gente y después, listo para la pelea. Entonces, el Espíritu de Dios. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos capacita y nos hace personas efectivas en su obra. Y lo hemos venido repitiendo, nos imparte dones, pero aparte de eso, se manifiesta el fruto del Espíritu, que se manifiesta de 9 formas diferentes. Por eso dice el fruto del Espíritu, lo que Él produce en nosotros. Entonces, hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Y 4, necesitamos nosotros también ser personas de fe. Por raro que parezca, pero Jefté es mencionado en las personas de fe del capítulo 11 de Hebreos. Finalizo mi mensaje con eso. Hebreos 11:32. Este hombre que parece muy controversial, pero vea lo que dice. ¿Y qué más digo? Dice el autor. Pues el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Ahí está él, la fe de todos estos hombres y mujeres mencionados en este capítulo es porque algo ellos hicieron. Aunque eran hombres, ya lo dijimos, imperfectos, pero Jefté era un hombre de fe. Le pregunto a usted, hoy en el tiempo de la gracia, hoy con toda la revelación del Nuevo Testamento, nosotros somos personas perfectas, cabales, ya completitos, sin que nos falte nada. No, todavía, aunque tenemos la santificación hecha por el Señor, hemos sido adoptados, hemos sido regenerados, hemos sido justificados, pero aún así, todavía estamos en el proceso de la santificación progresiva. Necesitamos de Dios. Entonces, eso no nos va a impedir el hecho que tengamos algunas bajezas todavía, algunos errores que cometemos e incluso a veces hasta pecados quizás, pero aún así debemos ser personas de fe, gentes que vivimos siguiendo al Señor, tratando de agradarle. Y si usted falla en algún momento, pídale perdón al Señor rápido. Si fallo, tengo que reconocerlo delante de Dios y pedirle perdón. De nada sirve ocultarse. De nada sirve decir, no, nada. Si Dios nos conoce. Entonces es mejor ser sincero delante del Señor y vivir para Él, para su gloria y para su honra, hermanos. Que este mensaje de hoy nos ayude a no meternos en conflictos que sean innecesarios. Ya habrán situaciones en las cuales de verdad el creyente va a tener que demostrar, pero con el enemigo que de verdad es enemigo, no contra el que no es, hermanos. Evitémonos problemas, evitémonos quizás incluso hasta estorbo para la obra de Dios. Detener el avance, no hagamos eso, sino más bien impulsemos la obra de Dios. Que la gente diga, yo quiero ser como esa hermana, yo quiero ser como ese líder, yo quiero ser como ese servidor, porque veo que así, ¿verdad? Se mueve, sirve al Señor, no pone peros, sino más bien es alegre, es amable, saluda, hace esto y hace lo otro. Que Dios nos guíe y seamos esas personas no conflictivas, sino personas conciliadoras. Dice el Señor que son bienaventurados los
pacificadores, porque estos van a ser llamados hijos de Dios. Las guerras no vienen de Dios, la paz sí viene de Él, y la verdadera paz, por supuesto. Entonces pidámosle al Señor. Yo quiero que oremos hoy y le pidamos a Él que nos dé paz. Señor amado que estás en los cielos, honramos tu gran nombre. Hemos leído, Señor, acerca de este conflicto, problemas entre hermanos, Señor eterno, pero yo sé que tu voluntad no es esa. Tu voluntad más bien es que avancemos, que batallemos contra los que de verdad son enemigos de tu iglesia, Señor. Enséñanos a ser hermanables, a ser unidos, a pelear con un mismo propósito, con un mismo fin, a vencer, a luchar, a llegar, Señor, hasta la patria celestial. Enséñanos, mi amado Dios, a poder llevar, Señor, las cargas de aquellos que son débiles, a poder, mi amado Dios, ayudar a las personas cuando están en necesidad. Enséñanos también a alegrarnos por las victorias de nuestros hermanos. Enséñanos a alegrarnos, Señor, cuando hay, Señor, celebración por un logro obtenido. Te pido, mi Dios, que nos ayudes y que seamos esas personas de bien, personas del Espíritu, como tú quieres, Señor, que seamos. Mi Dios, te damos la honra y la gloria en esta preciosa hora, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el